Ya todos tienen su manual, ¿verdad? Hoy nos va a tocar ver una cualidad de carácter que no a todos nos gusta, pero que tenemos que desarrollar, o que hemos desarrollado a veces involuntariamente, y que de todos modos no nos gusta, pero hay que hacerlo. El día de hoy vamos a tratar la cualidad de carácter de la paciencia. Y está en la página 54 de sus manuales. ¿Cuántos son pacientes de aquí? ¿O cuántos podrían decir que sí son pacientes? ¿No? ¿No muchos? Todos tienen, o bueno, la mayoría me imagino que tienen su teléfono inteligente. Espero que no sea más inteligente que nosotros. Busquen, por favor, la definición de la palabra paciencia. Ya sea en su diccionario o en San Google. Y vamos a ver qué nos dice el diccionario, cuál es la definición. ¿Ya lo tienen? ¿Quién ya lo tiene? ¿Quién ya se lo dio San Google? A ver, Pati. Paciencia, capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas, ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Calma o tranquilidad para esperar. Gracias. Diana. Definición de paciencia. Con origen en el vocablo latino, pacientía, la palabra paciencia describe la capacidad que posee un sujeto para tolerar, atravesar o soportar una determinada situación, experimentar nerviosismo y perder la calma. Muy bien. ¿Alguien tiene algo diferente o alguien tiene? A ver, negrito. Dice así: la paciencia es la actitud de llevar al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algo bien. Muy bien. Todos nos hablan de soportar, ¿a poco no? Yo tengo una que es de la Real Academia Española, que dice capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas, facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho, lentitud para hacer algo. ¿Conocen a alguien así? Resalte el inferior del asiento de una silla, bueno, ese es otro. Tolerancia o consentimiento en mengua del honor. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este día, Señor, te damos gracias porque tu palabra está para instruirnos, para guiarnos, Señor, para enseñarnos. Y tu Espíritu Santo, Señor, está para ayudarnos a poner en práctica todo lo que aprendemos de ti, todo lo que nos enseñas en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, pero también ayúdanos, Señor, en este día que vamos a ver la cualidad de paciencia. Ayúdanos a desarrollarla como algo que nosotros queramos hacer, Señor, no como consecuencia de algo o como consecuencia de alguien, sino ayúdanos a desarrollar esta cualidad, Señor, porque principalmente sabemos que tú eres así con nosotros y queremos aprender de la paciencia que tú tienes, Señor, acerca de la paciencia de la cual tú has hablado en tu palabra a través de varias personas, Señor, y a través de ti mismo.
Te pedimos que nos ayudes a que todo esté claro en nuestras mentes, Señor, que no haya ninguna duda, para que podamos llevar a cabo esta cualidad en nuestras vidas, Señor. Nos ponemos en tus manos en el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Va a haber algunas cosas que no están en su manual. No van a ser muchas, pero también voy a saltarme algunos parrafitos, algunos enunciados que están en sus manuales. Entonces, por si desean hacer apuntes, y lo demás que yo no mencione, pues lo tienen que leer en casa y lo tienen que resolver en sus cuestionarios. Sí. Pues necesito. Ok. Robert, ¿puedes leer lo que no es la paciencia, por favor? Los sinónimos, perdón, primero. Paciencia, sinónimos: aguante, calma, sosiego, resistencia, constancia, apacibilidad. Muy bien, aquí tenemos como definición: un prolongado aguante mental antes de dar lugar a la ira, y también es una deliberada concesión de espacio y tiempo. Lo opuesto, hay una palabra que es lo opuesto a la paciencia, que es exapóreo, lo tienen ahí en sus manuales, y se utiliza en el Nuevo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego, y esta palabra se separa en diferentes sílabas, por así decirlo, que ek quiere decir fuera de o intensivo, a es para hacer referencia a algo negativo, y poros significa camino a través. Lo que nos da como resultado es que es estar totalmente carente de camino, y es estar totalmente sin rumbo, sin recursos, desesperado. ¿Quiénes son desesperados de aquí? ¿A quiénes les cuesta trabajo la paciencia cuando su esposo no se porta como tiene que portarse, o cuando su esposa está haciendo cosas que no le agradan al esposo? ¿Cuántos se desesperan? ¿A cuántos nos cuesta trabajo la paciencia? Tan solo en esta ciudad, donde miles de autos día a día están afuera queriendo llegar al mismo lugar al mismo tiempo, y hay tráfico, donde los policías, podría decirse que a veces nada más están viendo a ver en qué nos sacan dinero. O en tu trabajo, ¿quién es esa persona que es como la piedrita en tu zapato? Pues vamos a aprender que hay dos palabras en la Biblia para expresar la paciencia. Una de ellas, la que viene en su manual, es macrotumia o macrotumia. Macros quiere decir largo, tumos quiere decir genio o disposición. La misma palabra indica suavidad, indulgencia, fortaleza, firmeza paciente, paciencia en el sufrimiento, y incluye la capacidad de sufrir sin persecución y sin maltrato. También describe a una persona que puede ejercer la venganza, pero que en lugar de eso se contiene. Es decir, esta persona ya me cayó mal, la quiero ahorcar, pero me contengo. Esta es la macrotumia, este es el tipo de paciencia que debemos desarrollar. Y hay otra, ahorita que pongan la computadora, hay otra palabra que es, también viene aquí en su manual, hipomone. Y este tipo de paciencia es una paciencia que se desarrolla solamente bajo la prueba. Es algo que no es tan fácil de cambiar para nosotros mismos, pero que tenemos que esperar. Por ejemplo, ahorita oraban por los enfermos. Hay veces que nosotros no podemos controlar lo que hace la medicina en nuestros cuerpos. Y hay veces en que la medicina pareciera que no está haciendo nada. Pero ¿qué hay que desarrollar?
La paciencia. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que nos va a sanar conforme a su voluntad, ¿cierto? Dios nos ha prometido cosas. Dios ha prometido que tus hijos se van a convertir. Dios ha prometido que tu esposo va a cambiar. Dios ha prometido que tú vas a ir, vas a hacer. Pero hay que esperar. Dios tiene sus tiempos. Pero esta paciencia en general no es una paciencia como para sentarse y agarrar y sentarse y decir, aquí me voy a plantar hasta que Dios haga su voluntad con mi hijo. ¿Se imaginan qué padre sería eso? ¿Se imaginan qué fácil sería esperar así? Pero no, la paciencia que nos está hablando el Señor en la Biblia es una paciencia que es una espera activa. Es decir, ya deja de estar sentadito esperando que sucedan las cosas y ponte a hacer algo. Si Dios ha dicho que va a cumplir tal promesa, no te sientes a esperar. Es cierto que Dios tiene sus tiempos y nosotros no podemos interferir en esos tiempos. Pero ¿qué te toca hacer mientras esperas? ¿Qué te toca hacer mientras Dios responde? Te toca seguir orando, ayunar, todas las instrucciones que hay en la Biblia para nosotros. Entonces, si tú crees que la paciencia es sentarse a que sucedan las cosas, lo siento. Ponte a hacer algo. Ponte a hacer que las cosas sucedan. La paciencia también es la cualidad que nos permite soportar a la gente que procura deliberadamente hacernos daño, causarnos daño o confusión. Y el Espíritu Santo nos ayuda a tomarlo todo en amor. En amor. Yo considero que esta cualidad de carácter de la paciencia va muy ligada también a la empatía. ¿Alguien sabe qué es la empatía? Pati, ¿qué es la empatía? Es la habilidad o la cualidad de poder sentir lo que los demás están sintiendo. ¿Te has puesto a pensar de aquella persona que a lo mejor has criticado porque no cambia? O aquella persona que te desespera porque sigue haciendo cosas que te siguen haciendo daño. ¿Te has puesto a pensar por qué no cambia? ¿O te has puesto a pensar qué es lo que todavía lo está llevando a él o a ella a ser como es y a hacer que me desespere? ¿Se han puesto a pensar alguna vez esto? ¿Se han puesto a pensar qué es lo que siente Dios o qué es lo que piensa Dios cuando estamos viviendo constantemente en pecado, cuando estamos queriendo tener una actitud de estar pecando a todo momento? Y que aunque Dios ya proveyó todo el medio de salvación y todo el proceso para que nosotros cambiemos, y que prácticamente no nos hace falta nada para cambiar, ¿cómo crees que se siente Dios al ver que si ya tenemos todo, queremos seguir en una actitud de pecado? ¿Se han puesto a pensar eso? Y tal vez es lo mismo que está pasando con las personas que nos causan desesperación. Tal vez esa persona todavía es como es porque Dios sigue tratando con esa persona. O a lo mejor esa persona no se está dejando tratar con Dios, pero Dios a nosotros nos quiere enseñar paciencia. Y cuando vienen las pruebas, cuando vienen que el hijo de plano no entiende, o que aquel ya lo metieron a la cárcel, o que cuando están las pruebas, si la promesa ya la tenemos, no es fácil esperar, pero hay que hacerlo. Es una espera activa. Como decíamos, hay que seguir en oración, hay que seguir haciendo todo lo que Dios ya puso en nuestras vidas para que nosotros podamos seguir llevando esta vida cristiana. En el sentido más amplio, la paciencia incluye sufrir circunstancias adversas esperando, pero
pero de una manera voluntaria y no por mera necesidad. La paciencia se usa más en relación con las personas que con las cosas o con los acontecimientos. Es decir, que cada uno de nosotros desarrollemos la paciencia no tiene que ver con que el mundo se incline 20 grados más o que el sol no salga un día. El desarrollar la paciencia nos corresponde a cada uno de nosotros. Nos corresponde a cada uno de nosotros llevar a cabo y desarrollar esta virtud, esta cualidad de carácter en nuestras vidas. Lo que más aclara el sentido de esta palabra es la actitud de Dios para con los seres humanos. En este sentido, es el que se usa más comúnmente en el Nuevo Testamento. El Señor tiene esa paciencia que soporta todas nuestras maldades y no nos deja por imposibles. En nuestra relación con el prójimo debemos reproducir esa actitud amable, doliente, perdonadora de Dios, de Dios para con nosotros. Lo que más nos aclara en el sentido de esta palabra, como ya decíamos, es la actitud de Dios para con nosotros los seres humanos. En nuestra relación con el prójimo debemos reproducir esta actitud amable, doliente y perdonadora de Dios para con nosotros. En el Antiguo Testamento hay una palabra en hebreo que es erek, y es la capacidad de soportar el sufrimiento también y el mal, pero más profundamente designa la naturaleza del gobierno divino. Y esto lo podemos ver en Éxodo 34:6. Y Éxodo 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cuántos han experimentado esta cualidad del Señor en sus vidas? Dios es paciente incluso con quienes no merecen castigo, perdón, aún con los que merecen castigo, y les ofrece una nueva oportunidad y hasta tiempo para arrepentirse. ¿Qué más necesitas? Vamos a ver 2 de Pedro 3. Versículo 9. ¿No tienen sus Biblias? ¿Qué dice Ale? Dice: el Señor no declara su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como dicen por ahí, ¿qué bolas? ¿Qué más nos hace falta para seguir esta vida cristiana que Dios ha proveído todo? Nos ha dado tiempo hasta para arrepentirnos. Los cristianos debemos reflejar la paciencia divina, así como lo escuchan. Nada de ahorcar al prójimo, nada de decirle que es un tonto, nada de reaccionar contra él. Vamos a ver Gálatas 5:2. Perdón, 5:22.
quieres leer, Rafa, por favor? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quieres reflejar la paciencia divina? Hay que desarrollar paciencia. En paciencia, en relación con los demás, lo que mencionábamos, la palabra macrotimia. Deben poseer la firmeza para no dejarse provocar ni reaccionar con ira. Esta paciencia de los santos debe ser reflejo de la paciencia del mismo Dios. Y ahí podemos ver Romanos 15:5. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Respecto a las circunstancias adversas o de prueba, lo que ya hablábamos, la paciencia que se desarrolla bajo las pruebas, bajo las circunstancias, que es la palabra en griego que es hipomoné, consiste en esperar persistentemente y mantener la fidelidad. Lo que decíamos, no es una espera de ya me senté y hasta que pase, sino también hay que estar persistentes y mantener la fidelidad, no perder la esperanza. Cristo es el modelo de paciencia, garantizado por la victoria de la cruz, y lo acabamos de ver en Romanos. Vamos a ver también primera de Santiago 1:3. Este pasaje está muy bueno, me gusta mucho porque está hablando Santiago en una carta para la iglesia en general. Y desde Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, no con nada de caras tristes, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y luego el 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, para que seamos cabales y que no nos falte cosa alguna. Hipomoné, paciencia bajo las pruebas. Y bueno, en síntesis, nos lamentamos rápido, pero aquí donde la puerca tuerce el rabo es llevarlo a cabo. En síntesis, la paciencia es una obra del Espíritu Santo, por medio de la cual podemos comprender las acciones de otros, lo que hablábamos también de la empatía, y responder con esa comprensión en mente, más que apresurarnos con la actitud de juzgar. ¿Cómo ven? ¿Qué tanto les cambió la idea estas definiciones? ¿No les cambió? Yo creo que como cristianos no solamente debemos mostrar sí el amor, sí los dones, sí, pero alguna vez una persona que no es cristiana me preguntó, ¿por qué los cristianos normalmente juzgan a los demás por lo que hacen y se juzgan entre sí mismos? Yo le decía, bueno, es que la respuesta confiable, ¿no?
Es que no somos perfectos, hermano. Pero no es cierto, la mayoría de las veces es porque no tenemos bien desarrollada la paciencia hacia las personas y la empatía. Y aún hasta en cristianos nos hemos dado duro. Pero hay que preguntarnos qué es lo que quiere enseñarnos Dios a nosotros con esta paciencia. ¿Qué es lo que Dios quiere que desarrolles mientras estás esperando la respuesta de tus oraciones? Hay veces en que el resultado final no nos enseña tanto como todo el proceso. Es decir, yo entro a la escuela, me voy a graduar, hago tareas. Pero ¿qué hay de ese proceso de hacer tareas? Al menos es mi caso en el Instituto Bíblico. Yo entré y dije, bueno, tengo que graduar, es un requisito. Pero lo que más he valorado en este proceso de estar en 3 años en estudio intensivo, en estar haciendo muchas cosas que hay veces que no me gusta hacerlas, hay algo en ese proceso, el trato que Dios ha tenido conmigo durante todo este proceso. Si yo gradúo, la verdad es que para mí no va a ser tanto galardón el papel, sino todo lo que Dios ha hecho a través de mí en este tiempo. Y esto es lo que nos enseña en la paciencia. Sí, llegar a la meta, esperar la respuesta de Dios, pero mientras esperas, ¿qué hay? ¿Qué estás haciendo mientras estás esperando la respuesta de Dios? ¿Qué estás esperando? Dios también quiere ver tu disponibilidad y quiere ver tu disposición y tu fidelidad mientras estás esperando esa respuesta. Mientras estás esperando que Él responda. ¿Qué estás aprendiendo tú? ¿Te cruzaste de brazos nada más, esperando? ¿Te sentaste a esperar? ¿O estás haciendo algo más? Si estás haciendo algo más, qué bueno, aprende y sigue esperando la respuesta de Dios. Pero si te sentaste a esperar, pues ponte a hacer algo. Porque Dios tiene una enseñanza hasta en las moscas. Dios nos quiere enseñar algo hasta en las cosas más pequeñas. Aquellos que quieran desarrollar o seguir desarrollando su paciencia, si no han empezado, pónganse de pie. Todos necesitamos, yo soy el primero que necesito paciencia. Y debemos tener la conciencia de que necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos ese poder de Dios para que nos ayude a desarrollar estas habilidades. Necesitamos que Dios ponga en nosotros su Espíritu, porque es difícil, sí, es bien difícil. A veces es tedioso, a veces es cansado, pero no es imposible. Solamente hay que pensar cuántas veces Dios ha sido paciente con nosotros. ¿Sale? Vamos a orar. Señor, gracias nuevamente por esta palabra, Señor. Gracias porque las cosas que nos rodean a veces no son tan agradables, Señor. A veces no nos gusta esperar. Sobre todo aquellos que tuvimos una vida con adicciones, Señor. Desarrollamos esa habilidad de hacer algo y obtener una respuesta inmediata o una recompensa inmediata, Señor, pero sabemos que tus planes son diferentes, sabemos que tus tiempos son diferentes a los nuestros, aunque son perfectos, Señor. Te doy gracias porque en esta espera, Señor, te he podido conocer más. Y yo oro para que cada uno de los que estamos aquí, Señor, cada uno de nuestros hermanos, podamos desarrollar también esa paciencia que tú quieres que desarrollemos en nuestras vidas, Señor. No solamente que nos abstengamos de hacer cosas que puedan herir o lastimar a otros, Señor, en esta paciencia,
sino la paciencia a través de las pruebas, Señor. Aun cuando nos está lloviendo, aun cuando el diablo nos está atacando, aun cuando las cosas no van como nosotros quisiéramos, aun cuando nuestro familiar se aleja más de ti, aun cuando la economía no está bien, Señor, te pedimos que nos ayudes a esperar en ti, Señor, a no ser negligentes, a ser fieles a ti y a tu palabra, Señor, y esperar lo que tú tienes para nosotros, esperar esas promesas que tú ya has hecho, Señor, para nosotros, para nuestras vidas. Ayúdanos a seguir esperándolas, Señor, pero también ayúdanos a seguir haciendo cosas, lo que nos corresponde a cada uno, Señor, en nuestras vidas. Te pido paciencia, más todavía de la que hemos estado desarrollando, Señor. Te pedimos paciencia, Señor, para tratar a nuestros hermanos que nos han herido, Señor, para tratar a aquellas personas que aún tú nos has pedido que amemos, Señor. Las ponemos en tus manos, pero también ayúdanos a seguirnos dejando cambiar por ti, por tu palabra, Señor, en esta espera. Trata con nuestras vidas, trata con nuestros corazones, Señor. Y no dejes que nos desesperemos en este camino, Señor, sino al contrario, ayúdanos a seguir poniendo la mirada en ti, Señor, en las cosas que has prometido, Padre, pero también en las que tenemos que hacer, las que nos has mandado a hacer, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos des de tu fuerza, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor, para ayudarnos a desarrollar esta acción, Señor, esta paciencia. Y te pedimos, Señor, que día a día, a cada momento, a cada instante y cada cosa, Señor, sea una enseñanza para nuestras vidas, Señor. No dejes de hablar a nuestras vidas, pero también no dejes que cerremos nuestros oídos a ellas, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una disculpa por todas las fallas técnicas que hubo, pero ahí tienen su manual para que lo lean y para que respondan las preguntas que tienen ahí. Gracias.